Me avisa cuando empiece, Diana. Ya le di emitir en vivo, dice iniciando, ¿ya? Ya, se está viendo la pantalla del doctor. Sí. Inicio. Ya estamos en vivo. Bueno, buenas tardes a todas las personas que ya nos acompañan. Ya le di emitir en vivo, dice iniciando, ¿ya? Mute su micrófono, por favor. Buenas tardes a todas las personas que ya nos acompañan. Vamos a iniciar la actividad en unos minutos, ¿vale? Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al segundo día del sexto simposio de médicos padrinos del programa de medicina de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, urgencias en cardiología. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Adrián Bolívar con su charla Interpretación del electrocardiograma en síndrome coronario agudo. Les recordamos a todos los participantes que la sesión quedará disponible en el canal de YouTube y que al final de la charla será difundido el link de asistencia por los grupos de WhatsApp y Telegram. Por último, el chat va a estar habilitado para que puedan realizar las preguntas que se resolverán al final de la charla. Les agradecemos que den un buen uso a este canal de comunicación, evitando repetir preguntas, ya que las estaremos recolectando para realizarlas en el momento indicado. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy con el doctor Adrián Bolívar.
especialista en medicina interna, fellow en cardiología, miembro de la Asociación Colombiana de Medicina Interna y miembro adherente de la Sociedad Colombiana de Cardiología. De antemano le agradecemos al doctor Adrián por su participación en este simposio. Doctor Adrián, quedamos en sus manos. Listo, bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias a ustedes por el contacto y por invitarme a participar en este evento tan importante. Como saben, pues Bucaramanga es mi casa, esa es la ciudad en donde nací, y la UNAP desde luego ha sido nuestra escuela hermana siempre. Yo soy egresado de la Universidad Industrial de Santander, pero pues tenemos un vínculo muy estrecho con todo el programa de medicina y la especialización en medicina interna de la UNAP, dado que son como nuestra facultad hermana junto con la UES allá en Bucaramanga. Y desde luego es para mí un honor poder estar acompañándolos en este evento tan importante, continuando pues con la formación que hemos venido promoviendo en el área de las enfermedades cardiovasculares, con los eventos que ya previamente hemos organizado y en los cuales hemos tenido la oportunidad de participar. Bueno, sin más preámbulo, entonces el día de hoy vamos a abordar un tema muy importante y es el enfoque del paciente con sospecha de síndrome coronario agudo en el servicio de urgencias. Básicamente vamos a hablar de los hallazgos electrocardiográficos de este grupo de pacientes. Como muy bien lo mencionaron, pues mi nombre es Adrián Bolívar, yo soy especialista en medicina interna, actualmente fellow de cardiología aquí en Medellín. Y la idea pues es compartirles con base en la experiencia de algunos casos de la vida real y algunos trazos electrocardiográficos que quiero que ustedes se lleven en la mente y como unos patrones de isquemia que deben ustedes estar interpretando en los pacientes que se presentan con dolor torácico al servicio de urgencias en quienes sospechen una cardiopatía isquémica. Pues primero, tener esto muy en mente, ¿no? Digamos que yo creo que todos los que están acá presentes en esta charla básicamente lo hacen por esa motivación de tratar de aprender un poco más de electrocardiografía, dado que eso es un examen supremamente costo efectivo que está ampliamente disponible en nuestro medio y el saber utilizarlo puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte de uno de nuestros pacientes, porque cada vez que un paciente llegue a urgencias con dolor torácico, pues básicamente lo que nosotros queremos es que ustedes no sean de esos que se esconden y le temen a la interpretación del electrocardiograma, sino que sean parte de ese grupo de médicos que toman el electrocardiograma con propiedad y hacen una adecuada interpretación en miras de poder brindar una muy buena atención al paciente y un oportuno manejo. Lo que yo quiero que ustedes aprendan en esta charla es a identificar si ese paciente que se presenta al servicio de urgencias con dolor torácico tiene o no tiene una cardiopatía isquémica, ¿cierto? Entonces, básicamente, eso es uno de nuestros mayores retos, identificar si cuando el paciente se presenta a urgencias con dolor torácico, ese dolor que tiene a nivel torácico está asociado o no a una cardiopatía isquémica, teniendo en cuenta que esto es una causa potencialmente mortal de dolor torácico. Entonces, básicamente, esto es como la pregunta que vamos a resolver en el transcurrir de la charla y es como lo que yo quiero que ustedes resuelvan al final de esta presentación. Es muy importante tener en cuenta, muchachos, que cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente siempre tenemos algunos pilares fundamentales en la evaluación y el primero de ellos, quiero que lo recuerden muy bien, siempre es la clínica. La clínica es el pilar fundamental del abordaje de los pacientes con dolor torácico y es muy importante que siempre ustedes recuerden que ningún estudio diagnóstico va a ponerse por encima de la clínica y que siempre la interpretación del electrocardiograma y otras ayudas diagnósticas que nosotros solicitemos se va a hacer a la luz de lo que clínicamente el paciente nos haya manifestado. En segunda instancia, y digamos, teniendo en cuenta que estamos hablando específicamente del paciente con cardiopatía isquémica, vamos a tener el electrocardiograma. ¿Y por qué pongo el electrocardiograma ahí al lado de la clínica? Estas son cosas que son en realidad transversas, porque el electrocardiograma, recuerden ustedes que se tiene que realizar e interpretar por un médico entrenado durante los primeros 10 minutos después de que el paciente tiene el primer contacto médico. Y es entonces esto un llamado de atención para que cuando el paciente nos llegue al servicio de urgencias no lo sometamos al típico triaje en donde tiene que esperar, sino que si llega con dolor torácico y nosotros tenemos en mente que puede ser una cardiopatía isquémica, hagamos la realización y la interpretación de este electrocardiograma en los primeros 10 minutos. Y finalmente ya entran los otros estudios, dentro de los que incluiríamos la radiografía de tórax, la realización de troponina, dímero D, hemogramas, reactantes de fase aguda, según la sospecha diagnóstica que nosotros tengamos en nuestro paciente que se presenta con dolor torácico. Entonces, un primer mensaje que quiero dejarles con esta charla, y es que el electrocardiograma, si bien es una herramienta supremamente útil cuando tiene anormalidades,
cuando está normal no nos descarta un síndrome coronario agudo y tampoco nos descarta un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. ¿Y por qué? Porque es que vean este mensaje, hasta el 40% de los pacientes con un IAM sin elevación del ST pueden tener un electrocardiograma completamente normal, y esto en un contexto de electrocardiogramas leídos por personal entrenado y experto. Si de pronto no tenemos una pericia muy amplia, podríamos incluso interpretar un mayor número de electrocardiogramas como trazados normales, y esto será una interpretación completamente errónea. Entonces, si el paciente tiene una clínica altamente sugestiva de un evento coronario y tiene un electrocardiograma que es normal, ¿qué vamos a hacer entonces, muchachos? Vamos a hacerle electrocardiogramas seriados para ver si hay cambios dinámicos en el segmento ST y onda T, que son muy importantes para nosotros en este tema, y vamos a emplear herramientas diagnósticas adicionales y complementarias para tratar de definir efectivamente de manera segura si ese paciente tiene o no tiene una cardiopatía isquémica. Y el otro mensaje que les quiero dejar, y esto es un mensaje que en algunos escenarios ha generado controversia cuando lo plantea, es que una troponina negativa no descarta un síndrome coronario agudo. La troponina, y de hecho la troponina que empleamos actualmente en muchas instituciones, que es la troponina ultrasensible, tiene un excelente rendimiento para diagnosticar o descartar infarto, ¿cierto? Pero el síndrome coronario agudo no se limita al infarto agudo de miocardio. El síndrome coronario agudo incluye la angina inestable que por definición usualmente no vamos a tenerla acompañada de elevación de biomarcadores, por lo que si un paciente se presenta con una angina y tiene una troponina negativa, no podemos descartar al 100% que ese paciente no esté cursando con un síndrome coronario agudo tipo angina inestable, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a hacer para abordar este tema de interpretación del electrocardiograma en síndrome coronario agudo es hacer un pequeño repaso. Lógicamente ustedes ya han tenido otras charlas sobre electrocardiografía en su pregrado, allá en la universidad o en las universidades desde las cuales nos acompañan, han tenido una formación ya básica en electrocardiografía, pero para que podamos entender de lo que vamos a hablar en el transcurso de la charla, yo quiero hacerles este rápido repaso. Y este repaso básicamente va dirigido a ¿qué? Va dirigido a recordar cuáles son las derivaciones del electrocardiograma, ¿cierto? Tenemos unas derivaciones del plano frontal y unas derivaciones del plano precordial. En las derivaciones del plano frontal tenemos acá ABR, ABL, D1, D2, ABF y D3. Y las pongo acá con este muñequito en el fondo más o menos para que ustedes se orienten espacialmente en qué paredes del corazón ve cada una de las derivaciones, ¿cierto? Entonces, con esto ustedes no tienen que aprenderse esto de memoria, ¿cierto? Ustedes lo van a aprender por lógica. Entonces, cuando ustedes tienen esta grafiquita en mente y se llevan eso en la mente, ustedes entienden por qué D2, ABF y D3 ven la pared inferior del corazón, D1 y ABL ven la cara lateral, que en cardiología y específicamente en electrocardiografía, cuando hablamos de cara lateral, hablamos de una cara lateral izquierda, ¿cierto? Y vemos que ABL ve la cara lateral izquierda un poco más alta que D1, sin embargo D1 también ve la cara lateral izquierda, y vemos como D2, D3 y ABF ven la cara inferior. Y esto es algo que también quiero que se lleven en mente, y es que vean ustedes la secuencia con la que se desarrolla D1, D2 y D3, D1, D2 y D3, y quiero que recuerden este orden, es decir, que D2 va más hacia la izquierda y D3 va más hacia la derecha del paciente, porque esto va a ser muy importante cuando nosotros tengamos infartos agudos del miocardio de la pared inferior y queramos intentar determinar si el vaso ocluido es la coronaria derecha o la arteria circunfleja, ¿cierto? Entonces quiero que recuerden esta secuencia, porque a veces ustedes se embolatan y no recuerdan si D2 es el que está más hacia la izquierda o es el que está más hacia la derecha, y quiero que recuerden esta secuencia. Si saben que D1 está a la izquierda, el que sigue es D2, que también está más hacia la izquierda, y luego D3. Llévense eso en la mente porque lo vamos a necesitar más tarde para resolver algunos casos clínicos. Y estas son las derivaciones del plano precordial. También se las pongo acá con el muñequito al fondo, más o menos para que ustedes se orienten espacialmente, en donde B1 y B2 van a ver el septum, B3 y B4 va a ver la pared anterior, y B5 y B6 va a ver la pared lateral. Cuando nosotros tenemos un paciente con dolor torácico en el servicio de urgencias y decimos que un electrocardiograma es normal, no podemos decir que el electrocardiograma es normal si no le hemos tomado a ese paciente derivaciones posteriores y derivaciones derechas, ¿cierto? Entonces, si ustedes tienen un paciente con dolor torácico, le hacen un electrocardiograma convencional de 12 derivaciones, y en ese electrocardiograma convencional de 12 derivaciones no ven alteraciones, están obligados a hacer derivaciones posteriores y hacer derivaciones derechas para evaluar completamente el trazo electrocardiográfico de este paciente y definir efectivamente si tiene o no tiene definitivamente cambios de isquemia. Entonces, las derivaciones posteriores son B7, B8 y B9. Ustedes tienen que aprender a tomar estas derivaciones. Básicamente lo que ustedes hacen es coger los electrodos de B4, B5 y B6 y los pasan el de B4 a B7, que está a la altura del séptimo espacio intercostal con línea
axilar posterior y ahí ponen el electrodo y queda B7. B8, que va a ser el electrodo de B5, lo ponen en la línea clavicular media o escapular media, también al nivel del séptimo espacio intercostal o debajo de la escápula, y B9, que va a ser el electrodo que iba en B6, lo van a poner a nivel del séptimo espacio intercostal con línea paravertebral. Todo esto va en la región dorsal, ¿cierto? En la espalda. Y con eso ustedes imprimen nuevamente el trazado y en donde el trazado les pinta B4, B5 y B6, ustedes van a escribir ahí con un lapicerito que eso es B7, B8 y B9 y le ponen como título al electrocardiograma, que es un electrocardiograma de derivaciones posteriores, que en realidad lo que están viendo es la pared basal del corazón. Entonces, si nosotros trasladamos estas derivaciones que acabamos de ver al corazón como tal, pues nos va a ser más fácil entender por qué B1 y B2 ve el septum, B3, B4 va de la pared anterior y B5 y B6 ve la pared lateral, ¿cierto? Y con esto ustedes no se aprenden esto de memoria, sino se lo aprenden de una manera práctica. Y cuando trasladamos las del plano frontal al corazón, vemos que efectivamente de 2 a BF y D3 ven la pared inferior y de 1 y ABL ven la pared lateral, vean ustedes, junto con B5 y B6. Entonces ya ustedes no van a sufrir cuando les pregunten, venga, ¿cuáles derivaciones ven la pared inferior, la pared lateral, la pared anterior, la pared septal? Sino que ustedes van a recordar esta imagen y de manera muy lógica van a saber qué derivación ve cada una de las paredes del corazón. Listo. Entonces, con esto tenemos un mensaje adicional, que es que se requiere una evaluación muy cuidadosa del trazado. Miren que hemos hablado de muchas paredes, hemos hablado de derivaciones adicionales como de B7, B8 y B9, derivaciones adicionales como las derivaciones derechas, que básicamente lo que se hace es poner las precordiales hacia el lado derecho, es decir, como una imagen en espejo de las precordiales, y con eso ustedes hacen la interpretación de las derivaciones derechas, que es muy pertinente llevarlas a cabo cuando el paciente no tiene cambios en el electrocardiograma inicial o cuando tiene un infarto con elevación del ST de la pared inferior. Entonces, listo, ya con esto en mente, vamos a hablar de cuáles son los cambios que sugieren isquemia o cardiopatía isquémica en un paciente que se presenta con dolor torácico. Y después de esto, yo quiero que estén muy pendientes de esto, porque después de esto vamos a empezar a resolver casos clínicos. Y para resolver casos clínicos, por eso hemos dejado el chat habilitado para que ustedes puedan participar en la resolución de cada uno de los casos clínicos. Digamos, la idea es que cada uno participe, que no teman a equivocarse. Este es el espacio pues justamente para equivocarse. Acá no vamos a juzgar o señalar a nadie, tal vez un poco de bullying después, pero en realidad no vamos a juzgar a nadie y todos pueden participar y opinar. Entonces, cuando nosotros hablamos de cardiopatía isquémica, vamos a tener en mente tres conceptos, ¿cierto? Y son el concepto de isquemia, el concepto de lesión y el concepto de necrosis miocárdica. Va aumentando en severidad hacia la derecha, es decir, la isquemia es menos grave que la lesión y la lesión es menos grave que la necrosis, ¿cierto? Pero en la fase aguda tal vez la lesión es la que más nos importa detectar porque es la que representa una mayor emergencia en el abordaje de ese paciente con dolor torácico. Entonces nosotros tenemos isquemia, lesión y necrosis y ustedes dirán, ¿y yo puedo ver las tres en el electrocardiograma? Sí, ustedes pueden ver tanto la isquemia como la lesión, como la necrosis y cada una va a tener una representación en el trazo electrocardiográfico. Entonces, para eso tenemos cada una de las ondas a nivel del electrocardiograma. Entonces la isquemia la vamos a ver a nivel de la onda T. La lesión la vamos a ver a nivel del segmento ST y la necrosis la vamos a ver a nivel de la presencia o ausencia de ondas Q patológicas, ¿cierto? Porque nosotros tenemos a veces en el electrocardiograma ondas Q que pueden ser normales. Y cuando nosotros hablamos de isquemia o de lesión, podemos tener tanto isquemia subepicárdica como isquemia subendocárdica, y lesión subepicárdica y lesión subendocárdica. Y este tema es un poquito enredado. Yo he tratado de dejarles una mnemotecnia que a algunos les ha servido, a otros no, a otros se les hace igual difícil, pero cuando hemos puesto los casos clínicos que resolvemos ahí, que hemos venido resolviendo semana tras semana en el Instagram, algunas personas sí recuerdan muy bien esta mnemotecnia. La mnemotecnia es la siguiente. Entonces, cuando ustedes, vamos a borrar esto para que no se confundan, cuando ustedes dicen subepicárdico, epi le suena a arriba, ¿cierto? Y endocárdico le suena a abajo. Entonces ustedes dirían, lo lógico es que si yo tengo una isquemia subepicárdica, algo vaya para arriba, y si tengo una isquemia subendocárdica, algo vaya para abajo. Si tengo una lesión subepicárdica, el ST, que es en el que se ve la lesión, vaya para arriba, y si tengo una lesión subendocárdica, vaya para abajo. Pero esto es así para la lesión, más no para la isquemia. Y por eso yo les pongo que isquemia se escribe con E de invertido, es decir, esta lógica que acabamos de mencionar está invertida. Luego en la isquemia subepicárdica, la onda T
va para arriba, sino va para abajo, porque la lógica está invertida. Y en la isquemia subendocárdica, la onda T no va para abajo, como nos diría la lógica, sino es picuda, va hacia arriba. Yo sé que es un poquito enredado, pero a muchos les ha servido muchísimo. En cambio, la lesión se escribe con L de lógico, ¿cierto? En la lesión subepicárdica sí va con un segmento ST hacia arriba, y entonces los infartos con elevación del ST son en realidad lesiones subepicárdicas, y la lesión subendocárdica, el ST, en la lesión subendocárdica, el ST va para abajo. Vamos a verlo con dibujitos, ¿cierto? Porque eso se aprende con dibujitos. Entonces acá tenemos la isquemia subepicárdica. Entonces, recuerden, isquemia con I de invertido. Entonces, en la isquemia, que la vemos en la onda T, subepicárdica, va a estar invertida la lógica, entonces epi no va para arriba, sino para abajo. Entonces, la isquemia subepicárdica se ve con una onda T invertida. Ya vi que hay algunos que han asistido a charlas previas y ya están recordando la mnemotecnia, eso me alegra. Y en la isquemia subendocárdica, entonces, endo, por lógica, nos diría que va para abajo, pero como es con isquemia de I de invertida, la onda T en realidad lo que la vamos a encontrar es picuda. Entonces, rápidamente repasemos. Isquemia subepicárdica, onda T hacia abajo, isquemia subendocárdica, onda T picuda. Listo, entonces ustedes van a ver que pueden tener un paciente con unas ondas T hiperagudas, picudas, y eso nos está hablando de una isquemia subendocárdica. Y si tienen una onda T invertida, les está hablando de una isquemia subepicárdica. Y ahora hablamos con la lesión que se escribe con L de lógico. Entonces, en la lesión subepicárdica, ¿hacia dónde esperaríamos ver el segmento ST? Si tenemos en mente que es lógico, hacia arriba, ¿cierto? Entonces, la lesión subepicárdica es lo que nosotros usualmente denominamos infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Entonces, cuando usted dice, vea, este paciente tiene un infarto agudo de miocardio con elevación del ST de la pared anterior, ustedes de manera más fina pueden decir, este paciente tiene una lesión subepicárdica de la pared anterior. Y el que sepa de qué está hablando, les va a entender que ese paciente tiene un IAM con elevación del ST. Y en la lesión subendocárdica vamos a tener el ST desviado hacia abajo. Listo. Entonces, con eso ya ustedes tienen en mente cuáles son los diferentes tipos de isquemia de lesión que podemos ver en un electrocardiograma y la interpretación que le vamos a dar a eso, ¿cierto? Y con esto yo quiero que ustedes lo tengan ahí en mente para los casos que vamos a resolver ahorita y para la vida, ¿cierto? Yo quiero que ustedes se lleven eso en mente para la vida. Ahora, la lesión subendocárdica, no por ser un infarto sin elevación del ST, la mayoría de las veces, porque, ojo, vamos a ver algunas excepciones, es menos grave. No, esto significa que el paciente tiene lesión miocárdica en curso. Eso igual es un infarto, ¿cierto? Igual el paciente tiene un riesgo de mortalidad. Entonces quiero que lo tengan en la mente como hallazgos que todos representan severidad. Y lo otro que yo quiero llamar la atención es la importancia de hacer electrocardiogramas seriados. Porque si bien el electrocardiograma inicial puede estar normal, ustedes al hacer electrocardiogramas seriados pueden ver que esa onda T que estaba invertida ya se normalizó, y eso se llama pseudonormalización de la onda T, y esos cambios dinámicos son muy sugestivos de que el paciente tiene isquemia en curso. O si el electrocardiograma tenía todas las ondas T juiciosas positivas, y en el electro que le tomaron de control a los 10-15 minutos, ahora hay algunas invertidas, ustedes dicen, vea, esto está haciendo cambios dinámicos, este paciente está haciendo isquemia, ¿cierto? Más aún si es el ST el que cambia, si el ST antes estaba normal y ahora está elevado o está infradesnivelado, eso nos está hablando de que el paciente tiene lesión en curso, y les tiene que prender el bombillo a que ese paciente definitivamente está haciendo una lesión miocárdica. Listo. Entonces, bueno. Y esta grafiquita adicional se las traigo porque, a ver, cuando ustedes ven esto, ¿cierto? Este infradesnivel del segmento ST, ahí sí, como dicen algunos profes, eso hasta el portero lo identifica. El portero llega y llama y dice, venga, ahí llega un infarto con un infradesnivel del segmento ST. Pero tenemos que volvernos un poquito sensibles, porque es que recuerden que cambios en el ST hasta de 1 milímetro, es decir, tan pequeños como de 1 milímetro, son significativos desde el punto de vista electrocardiográfico. Entonces, a veces no vamos a tener este ST tan claro, sino que vamos a tener unos STs así, discretamente infradesnivelados. Y vean ustedes que aparte de infradesnivelarse, tiene como una rectificación de este segmento ST. Esto también sugiere una lesión miocárdica y quiero que lo tengan muy en mente porque ahí es donde ustedes tienen que ver literalmente con lupa los electrocardiogramas. De hecho, muchos cargamos a veces una lupa literal para ver los electrocardiogramas porque hay cambios que pueden ser muy sutiles y que no podemos detectar cuando los estamos viendo pues a simple vista, ¿vale? Y ahora hablemos de la necrosis. Entonces ya hablamos de la isquemia, hablamos de la lesión y vamos a hablar de la necrosis. La necrosis se ve con ondas Q patológicas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a usted le llega el paciente en la fase aguda con dolor torácico con urgencias,
todos corremos a ver el segmento ST y la onda T, y se nos olvida ver el ritmo, se nos olvida ver si tiene o no tiene ondas Q, y ahí puede estar la pista del diagnóstico del paciente, porque si ustedes no le ven cambios en el segmento ST y la onda T, pero el paciente muestra unas Q de necrosis, les está diciendo que ya tiene antecedente de cardiopatía isquémica. Y si el paciente ya tiene antecedente de cardiopatía isquémica, pues tiene una mayor probabilidad de que ese dolor torácico por el cual está consultando sea de origen coronario, por lo que es muy importante también que ustedes busquen e identifiquen las ondas Q patológicas. ¿Y por qué digo ondas Q patológicas? Si decimos que hay ondas Q patológicas es porque hay ondas Q no patológicas, ¿cierto? Y nosotros podemos tener en condiciones normales ondas Q no patológicas en la pared inferior, en D1, ABL y a veces en V6, ¿cierto? Y esas ondas Q que no son patológicas son característicamente pequeñas y de corta duración. Algunos libros dicen que tienen que durar menos de 40 milisegundos, es decir, menos de un cuadrito pequeño, y otros dicen que tienen que durar menos de 30 milisegundos, pero después es que medir 30 milisegundos es mucho más difícil. Entonces apréndanselo con 40, que es un cuadrito que es fácil de medir. Si la onda Q mide menos de 40 milisegundos y el voltaje es menor al 25% de la onda R acompañante, usualmente eso es una onda Q no patológica. Pero si la onda Q mide más de 40 milisegundos y el voltaje es mayor al 25%, o como en este caso, mayor a la onda R acompañante, eso es una onda Q patológica y lo que sugiere en este contexto es necrosis. Hay otras patologías que se pueden presentar con estas ondas Q, pero no nos vamos a enredar ahorita con eso. Como estamos hablando de cardiopatía isquémica, vamos a asumir que las ondas Q son necrosis hasta que no se demuestre lo contrario. Ya en el tiempo, cuando ustedes ganen experticia, van a aprender a identificar otros tipos de ondas Q. Y tenemos los patrones de alto riesgo. Listo. Entonces, bueno, hasta acá ya quiero que tengan en mente la isquemia, la lesión y la necrosis. Pero como tiene que ser un poquito más enredado, tenemos unos patrones de alto riesgo, ¿cierto? Unos patrones de alto riesgo que nosotros nos los tenemos que aprender porque no hay de otra. Y estos patrones básicamente lo que nos dicen es que hay enfermedad aterosclerótica severa y que el paciente requiere una intervención rápida y temprana. Entonces, uno de ellos es el clásico IAM con elevación del segmento ST, ¿cierto? Que el diagnóstico diferencial, pues nosotros sabemos, incluye pericarditis, e incluye en algunas ocasiones repolarización precoz, incluye hipertrofia del ventrículo izquierdo, pero en nuestro contexto actual, el IAM con elevación del ST significa que lesión o isquemia, y su epicárdica o su endocárdica. Escriban ahí las respuestas en el chat y yo ahora las voy viendo. Entonces lo que quiero es que empiecen a evocar, bueno, la elevación del segmento ST, ¿qué es? Lesión o isquemia, y es su epicárdica o su endocárdica. Y con eso van repasando y van evocando lo que hemos aprendido en las primeras diapositivas. Y ahorita miramos, dejen ahí las respuestas y ya ahorita lo vemos porque a mí me llega acá un poquito retardado. El patrón de De Winter. El patrón de De Winter, entonces, básicamente es un patrón en el que, como ven ustedes en esta descripción, acá les dejo el artículo del cual saqué esto, que es un artículo muy bonito que se publicó el año pasado, en donde hay una depresión del punto J, usualmente a nivel de B1 o B6, acompañado y seguido de una onda T que usualmente es muy alta. Y a mí en realidad este dibujo de esta publicación no me gusta tanto, porque el patrón típico de De Winter en realidad no se ve así. El patrón típico de De Winter tiene una característica que ahora más adelante espero mostrarles, pero básicamente yo se los enseño como que la onda T naciera acá de la parte de abajo del final de la onda S, ¿cierto? Es como si la onda T empezara en realidad acá al final de la onda S. Ténganlo ahí en mente. El infarto con elevación del ST de la pared posterior o de la pared basal en realidad, básicamente lo vamos a ver con un infradesnivel del segmento ST. Entonces ustedes dirán, pero ¿por qué si es un infarto con elevación del ST de la pared posterior me está diciendo que lo vamos a ver con un infradesnivel del segmento ST? Porque es que la pared posterior, recuerden que para verla tenemos que hacer las derivaciones posteriores, es decir, B7, B8 y B9, ¿cierto? Y ustedes usualmente no empiezan con esas derivaciones, empiezan con las derivaciones convencionales. Entonces, ¿ustedes cuándo van a sospechar un infarto de la pared posterior? Ojo, porque es que eso cambia mucho la conducta. Lo van a sospechar cuando hay un infradesnivel en B1 y B2, ¿cierto? Incluso hasta B3, dicen algunos documentos. Esa depresión del segmento ST, con que sea más de 0,5 milivoltios, o sea, 0,5 cuadritos, ustedes ya van a empezar a sospechar que ese paciente, aunque ustedes no le vean en ese electrocardiograma inicial elevación del segmento ST, saben que si le ven infradesnivel del ST en B1, B2 y B3,
ustedes tienen que ir a hacer derivaciones posteriores, porque si tienen elevación del ST en las derivaciones posteriores, ustedes tienen que llamar al hemodinamista porque es un infarto con elevación del ST y tiene que ser llevado a una angioplastia primaria. Entonces, el punto de corte acá es 0.5 y en las derivaciones posteriores también es 0.5. Recuerden ustedes que para que un cambio en el ST sea significativo, si estamos hablando de infarto con elevación del ST, es aparte B2 y B3 y aparte el resto de las derivaciones. En B2 y B3, si el paciente es menor, es hombre y es menor de 40 años, una elevación significativa se considera por encima de 2.5 milímetros. Si es hombre y es mayor de 40 años, debe ser mayor de 2 milímetros en B2 y B3. Y en mujeres, B2 y B3 debe ser mayor a 1.5 milímetros. En el resto de las derivaciones, que no son B2 y B3, el punto de corte es 1 milímetro, ¿cierto? Para infarto con elevación del segmento ST. Pero si hablamos de pared posterior, es 0,5 milímetros, es decir, medio cuadrito, o sea, nada. Con poquito que se eleve el ST, ya ustedes dicen esto es un infarto con elevación del ST. Y ese mismo punto de corte aplica para las derivaciones derechas. Entonces, alguno de mis profes de electrocardiografía dice, apréndanselo como que las derivaciones especiales, es decir, las derechas y las posteriores, el punto de corte es 0,5. Es una mnemotecnia que también me parece muy buena para enseñar. Lo otro que tenemos como patrones de alto riesgo es el síndrome de Wellens. El síndrome de Wellens básicamente son estas morfologías que ustedes ven acá. Y está el Wellens tipo A, tipo B, en algunos libros referidos como tipo 1 y tipo 2. Básicamente el tipo A o tipo B es una onda T bifásica que primero tiene este componente positivo y luego negativo, y en el tipo B es una onda T invertida profunda que básicamente nos estaría hablando como de qué, como una isquemia subepicárdica, ¿cierto? Acá ya veo que habían puesto muy juiciosos todos lesión subepicárdica, muy bien, felicitaciones porque están pendientes. Y este patrón es de alto riesgo, ¿por qué? Porque este patrón se ha asociado con una oclusión proximal de la descendente anterior, de la arteria descendente anterior. Y si nosotros tenemos ocluida la descendente anterior proximal, pues ese paciente tiene un alto riesgo de tener un infarto grandísimo. Luego, por eso esto se asocia a un patrón de alto riesgo. Y este de Winter, que se me olvidó decirles por qué era un patrón de alto riesgo, pues básicamente es un patrón de alto riesgo porque el patrón de Winter también se asocia con una oclusión proximal de la arteria descendente anterior. Y más interesante aún, el patrón de Winter en un porcentaje de pacientes puede progresar a una elevación del segmento ST en algunos minutos. Entonces, si ustedes ven un de Winter, puede que si le toman un electrocardiograma al paciente a los 20 minutos ya no tenga un D de Winter, sino tenga una elevación franca del segmento ST. Y finalmente las ondas T hiperagudas, que recordemos correspondería a una isquemia subendocárdica, que también usualmente pues, nos sugieren una fase aguda de un proceso isquémico y representan que el paciente está cursando con isquemia miocárdica. Entonces ya con esto en mente entramos a la parte buena, a la parte más bacana y que yo sé que a ustedes les encanta cuando nosotros empezamos a resolver estos casos. Al principio, entonces, bueno, ¿cuál va a ser la dinámica? La dinámica va a ser la siguiente. Yo pongo el caso y ustedes empiezan a participar rápidamente en el chat. ¿Por qué rápidamente? Porque es que a mí se me demora un poquito en llegar el mensaje acá al YouTube y pues yo quiero ir viendo qué es lo que ustedes responden. Listo. Al principio vamos a tener unos casitos así con descripción y la cosa, y al final puse unos electrocardiogramas en los que yo básicamente les voy a plantear el escenario y todos ustedes van a participar. Entonces, listo, porque acá es donde se pone a prueba lo que hemos aprendido en las primeras diapositivas. Entonces, caso número 1. Es un hombre, 45 años, está joven, con una enfermedad actual que dice dolor precordial asociado a disnea y sensación de desvanecimiento. Vean que es un dolor tipo picado. Él no tiene antecedentes patológicos, no tiene antecedentes tóxicos y solamente tiene, o sea, no fuma y solamente tiene dentro de los antecedentes un hermano con un síndrome coronario algo a los 50 años de edad. Entonces ustedes dirán, es joven, 45 años, pues no tiene ni hipertensión, ni lipidemia, ni diabetes mellitus, no fuma, este man no tiene factores de riesgo cardiovascular. Pero ojo, cuando ustedes tengan un paciente con dolor torácico en urgencias, una de las cosas que ustedes tienen que establecer es la probabilidad pretest de que ese paciente tenga una cardiopatía isquémica. Y siempre tienen que preguntar por los antecedentes familiares. ¿Por qué? Porque el hecho de que haya habido enfermedad coronaria familiar temprana es un factor de riesgo cardiovascular súper importante para presentar cardiopatía isquémica. Y le hacen este electrocardiograma. Hacen este electrocardiograma inicialmente. Acá tenemos todas las derivaciones, pero yo quiero ponerles estas derivaciones. Listo. Entonces yo quiero que ustedes escriban qué sospecharían acá. Un infarto con elevación del ST, un infarto sin elevación del ST. Este paciente no está infartado y lo vamos a mandar para la casa. ¿Qué sospecharían ustedes? Y me dicen si quieren hacer algo más con este paciente, le quieren hacer troponina, una radiografía de tórax, un sodio urinario, bueno, no mentiras, algún otro electrocardiograma, un Holter, un ecocardiograma, una prueba de esfuerzo.
vayan diciéndome qué quisieran hacerle a este casito, a este paciente. Ahí yo voy esperando que me vayan llegando las respuestas. Ya me empezaron a llegar las respuestas. Muy bien, algunos han planteado la posibilidad de un infarto con elevación del segmento ST, otros de un infarto sin elevación del segmento ST. Necesito que pongan de acuerdo porque tenemos que seguir con la resolución de este caso. Y recuerden ustedes, entonces, bueno, vamos a ir viendo mientras que ustedes van respondiendo ahí. Muy bien, Carla Ramírez y Sergio Daniel y Valentina ya van diciendo que hay que hacer derivaciones posteriores. Muy bien, muchachos, muy bien. Entonces, ¿qué estamos viendo en este trazado electrocardiográfico? Estamos viendo, bueno, que el paciente está en ritmo sinusal, pero vamos a concentrarnos acá en los cambios en el ST en este caso, pues como para ir avanzando. Entonces, vean ustedes que tiene un infradesnivel del segmento ST en las derivaciones B1, B2 y B3. Entonces, ustedes no ven ninguna elevación del segmento ST, pero como ustedes ya asistieron a esta charla y son juiciosos, cada vez que vean una infradesnivel del segmento ST en B2 y B3, en el contexto de un paciente con dolor torácico, van a decir, eso puede ser un infarto basal de la pared posterior. Entonces, yo le voy a hacer, como ustedes ya muy bien lo están diciendo, derivaciones posteriores. Entonces, el médico que vio a este paciente era muy juicioso y le hizo derivaciones posteriores. Y aquí tienen ustedes las derivaciones posteriores, vean, él nos marcó y todo, B7, B8 y B9. Entonces díganme ustedes si este paciente tiene o no tiene un infarto con elevación del ST de la pared posterior. Ya muy bien alguien está escribiendo ahí. Recuerden cuál es el punto de corte para un infarto de la pared posterior. El punto de corte es 0.5 milímetros, ¿cierto? Entonces, definitivamente, nosotros acá vemos que el ST en las derivaciones posteriores, muy bonito, está elevado más de 0.5 milímetros. Y esa elevación es significativa. Luego, este paciente que usualmente ustedes vieron y que no tenía por ninguna parte elevación del segmento ST, porque no la tiene, ustedes muy juiciosos, se dieron cuenta de esto, le hicieron derivaciones posteriores e hicieron un diagnóstico de un infarto con elevación del segmento ST. Llamaron rápidamente al hemodinamista, fue allá el doctor Sánchez o el doctor Boris Vesga o el doctor Héctor Hernández, allá que trabajan con ustedes en la clínica Foscal, en donde ustedes hacen las prácticas de medicina de la UNAP, y le hicieron la arteriografía, encontraron que lo que estaba ocluido era la circunfleja proximal, y ustedes le salvaron la vida a este paciente porque diagnosticaron su infarto con elevación del ST de la pared posterior. Entonces, acá esto es tomado de la última guía de infarto con elevación del segmento ST, en donde ustedes pueden ver los criterios que nosotros hemos venido describiendo en el transcurrir de la charla, y vean acá, infarto del miocardio posterior aislado. Vean que no les he dicho mentiras, depresión aislada del segmento ST en derivaciones B1, B3 y elevación del segmento ST más de 0,5 milímetros en las derivaciones de la pared torácica posterior B7, B9. Entonces, lo dice la guía, lo trae el paciente, lo muestra el electro. Ustedes hoy han aprendido a hacer un infarto, a hacer un diagnóstico, perdón, de un infarto con elevación del ST de la pared posterior. Eso ya se fue aprendido el día de hoy y no quiero que se les olvide nunca. Caso número 2. Caso número 2 es una paciente de 53 años, joven también. La enfermedad actual es 4 meses de dolor torácico tipo punzada. Se presenta usualmente en el reposo, en algunas ocasiones con el ejercicio y en una ocasión se asoció a disnea. Hoy el dolor recurrió con una duración de 10 minutos, por lo que la paciente se va para urgencias. No tiene ningún antecedente patológico, el examen físico es completamente normal y le hicieron una troponina y la troponina fue negativa. Y le hacen este electrocardiograma. Entonces, este electrocardiograma, quiero que ustedes vean a ver si algo les llama la atención, ¿cierto? Si algo les llama la atención de este electrocardiograma. Entonces, ahí me van escribiendo si hay alguna cosa que les inquiete. Y básicamente para avanzar, ya ustedes van escribiendo, les va llamando la atención algo, yo les quiero hacer pues algunas aclaraciones. Básicamente es un electrocardiograma normal, ¿cierto? Ustedes dirán, pero venga, acá parece que tiene una onda Q, entonces vamos a ponerle un poquito acá de lupita y vamos a ver qué hay acá. Entonces, en realidad hay una onda R chiquita antes de esta onda, luego no hay una onda Q, ¿cierto? Y digamos que no hubiese esa R chiquita, en realidad es una onda Q que aunque tiene más de 25% de la onda R acompañante, mide menos de un cuadrito, es decir, menos de 40 milisegundos, por lo que en realidad no entraría como a jugar una onda Q patológica. Por ahí están diciendo que tiene un supranivel del segmento ST. Vamos a ver, acá efectivamente tenemos en estas derivaciones un poquito de elevación del punto J de 1 milímetro, acá también de 1 milímetro, acá ya no tiene nada. Entonces, bueno, nosotros tenemos ahí una elevación del punto J de 1 milímetro, entonces lo vamos a tener ahí muy en mente. La paciente tenía troponina negativa, se dio el dolor torácico,
le hicieron electrocardiogramas seriados y esa pequeña elevación del punto J que ustedes vean ahí en B5, B6, ya en los otros electrocardiogramas no se vio. Listo. Entonces yo quiero que ustedes me digan si a esta paciente le harían alta con analgesia, no tenía factores de riesgo, si le harían alguna estratificación no invasiva o si optarían por hacerle una estratificación invasiva. Es decir, estratificación invasiva puede ser un ecocardiograma de estrés, una prueba de esfuerzo, una perfusión miocárdica o en algún caso pues, en el que tengan la disponibilidad de una resonancia magnética con perfusión, aunque eso casi no se hace porque no está muy ampliamente disponible. O una estratificación invasiva que es un cateterismo cardíaco, ¿cierto? Entonces vamos a ver ustedes qué piensan. Alguien quiere hacerle acá una estratificación no invasiva, entonces Vanessa Parada le quiere hacer una estratificación no invasiva, le hace una estratificación y es un ecoestrés ejercicio, que es una prueba submáxima, 75%, es decir, para que sea interpretable tiene que llegar al 85% de la frecuencia cardíaca máxima, ¿cierto? Llegó al 75%, entonces no es concluyente para inducción de isquemia. Le documentaron insuficiencia valvular mitral y el ecocardiograma basal tiene una contractibilidad normal y una fracción de eyección del 60%. Entonces, aparentemente no ha tenido infarto todavía, ¿cierto? Además, la troponina fue negativa. Entonces, con este ecocardiograma de estrés, los médicos que vieron a esta paciente no se quedaron tranquilos y decidieron optar por otro tipo de estratificación, porque es que esto no fue concluyente, ¿cierto? Perfecto, ahí ya están poniendo que un electrocardiograma normal no descarta un infarto y eso es muy importante que se lo lleven en mente. Entonces, nuevamente, alta con analgesia, estratificación no invasiva, estratificación invasiva. Los médicos que vieron a este paciente dijeron, no, a mí no me cuadra, esta paciente hace un dolor torácico que no nos gusta, a pesar de que no tiene factores de riesgo cardiovascular, hizo un episodio de dolor torácico asociado a disnea y definieron hacer otro tipo de estratificación no invasiva. Y otro tipo de estratificación no invasiva que no está disponible en todas las instituciones es la angiotomografía coronaria. A esta paciente decidieron hacerle una angiotomografía coronaria. Entonces, ¿cuáles pacientes son como los candidatos para una angiotomografía coronaria? Aquellos que tienen una probabilidad que sea baja o intermedia. Esta paciente en realidad nos daría más o menos como para una probabilidad intermedia, ¿cierto? Entonces, ella es candidata a hacer una angiotomografía coronaria. Y se le hizo una angiotomografía coronaria y básicamente lo que muestra la angiotomografía coronaria es, vean ustedes, acá yo les voy a mostrar, pues sale la coronaria izquierda y sale la coronaria derecha y yo les voy a contar qué es lo que se ve acá. Básicamente lo que se ve acá es que esta paciente tiene una coronaria izquierda que le está saliendo del mismo seno de Valsalva del que sale la coronaria derecha. Y no bastando con eso, aparte de que la coronaria izquierda no está saliendo de donde debería salir, esa coronaria izquierda se va entre la arteria pulmonar y la aorta y entonces a veces estos dos vasos pueden hacer una compresión a nivel de esa coronaria izquierda y producir isquemia en la paciente y en algunos casos estos pacientes presentan muerte súbita. Esto es una anomalía congénita, es decir, la paciente tiene esa coronaria así desde que nació y era por esto que esta paciente estaba haciendo un dolor torácico. Entonces miren ustedes que la cardiopatía isquémica, muchachos, no se limita a los factores de riesgo cardiovascular clásicos, hipertensión, hipercolesterolemia, diabetes mellitus, tabaquismo, obesidad, enfermedad coronaria familiar. No, todo eso se tiene que indagar, pero tenemos un grupo de pacientes que no tienen enfermedad isquémica por estas cosas. Y ahí están las anomalías congénitas. Dentro de esas tenemos los puentes intramiocárdicos, las fístulas coronarias, el origen anómalo de las coronarias y muchas otras cosas. O, por ejemplo, los pacientes que se presentan con disección coronaria espontánea, que eso tampoco viene determinado por los factores de riesgo cardiovascular clásicos, sino que le puede dar, por ejemplo, a un joven de 32 años que esté alzando pesas, se le dice que una coronaria puede llegar infartado por eso. O recuerden que también podemos tener pacientes con trombofilias que hacen trombosis agudas a nivel coronario y tienen un infarto secundario, una trombosis intracoronaria. Entonces esta paciente específicamente tenía una anomalía coronaria. Veanla ustedes acá qué bonita, como la coronaria izquierda de necia no está saliendo acá del seno coronariano izquierdo que quedaría por acá, sino que está saliendo del derecho y aparte va y se mete entre la aorta y la pulmonar, con lo que está generando compresión y pues eso era lo que le generaba síntomas a la paciente. Esta paciente entonces, vean acá esta reconstrucción tridimensional tan bonita en donde ustedes pueden ver, ya no se la tienen que imaginar, sino que pueden ver claramente cómo la coronaria va entre la aorta y la pulmonar. Vean qué bonito cómo transcurre. Y esta paciente fue llevada a una cirugía básicamente en la que lo que se le hizo fue moverle el tronco de la pulmonar. Acá ustedes tienen la fotico de la cirugía, esta fotico es publicada previo consentimiento informado de esta paciente y se le corrigió su anomalía coronaria y finalmente la paciente después en un seguimiento que ya lleva más de 8 meses ya no volvió a presentar episodios de dolor torácico y le resolvimos su problema y evitamos el riesgo de muerte súbita que tienen estos pacientes. Listo. Entonces,
con este caso, ¿qué quiero que se aprendan? Que primero tenemos que pensar en causas menos frecuentes de cardiopatía isquémica y que no siempre es enfermedad aterosclerótica, es decir, no siempre son placas ateroscleróticas lo que explica la isquemia en los pacientes. A veces pueden ser anomalías coronarias, disección coronaria, puentes intramiocárdicos u otras alteraciones, por lo que ustedes básicamente se tienen que guiar, muchachos, por la clínica. Lógicamente, hay que tener en cuenta siempre los factores de riesgo cardiovascular, pero si no hay factores de riesgo cardiovascular y la clínica es muy sugestiva, ustedes no se tienen que quedar tranquilos y tienen que hacerle más estudios. Listo. Y nuevamente, lo que ustedes ya han venido repasando durante toda la charla, un electrocardiograma normal no descarta un síndrome coronario agudo. Esta paciente tenía una angina inestable. Y luego, una troponina negativa, vean ustedes que no es mentira lo que yo les dije al principio. Una troponina negativa no descarta un síndrome coronario agudo. Esta paciente tenía una troponina negativa y venía con una angina inestable, que es un síndrome coronario agudo. Luego, tampoco se descarta. Caso número 3. Caso número 3, este paciente sí ya tiene 73 añitos, consulta al servicio de urgencias por un episodio sincopal precedido de dolor torácico. Tras el episodio, persiste con sensación de desvanecimiento. Como antecedente tiene hipertensión y el man fumaba, tenía tabaquismo suspendido. Y hacen este electrocardiograma. Yo quiero, muchachos, que ustedes me digan qué tiene este electrocardiograma, porque es que con este caso vamos a aprender otras cosas muy interesantes de la cardiopatía isquémica. Entonces les voy a dar un tiempito ahí para que vayan respondiendo. ¿Qué tiene este electrocardiograma? Me pueden ir dejando ahí el mensajito. Entonces, perfecto. Lo primero que ustedes les tiene que llamar la atención es que este electrocardiograma, pues primero es muy feo, ¿cierto? Entonces ustedes dicen, esto tiene que tener algo anormal, este electrocardiograma pues normal no es. Entonces ustedes empiezan la lectura ordenada del electrocardiograma, ¿cierto? Ustedes no pueden... como dicen algunos, que los árboles no les tapen el bosque. Entonces, ustedes tienen que irse a hacer una lectura juiciosa del electrocardiograma y cuando ustedes van a mirar el ritmo, ustedes dicen, bueno, vamos a mirar primero la frecuencia. 300, 150, 100, 75, 60, 50, o sea, este paciente está bradicárdico, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes tienen un paciente bradicárdico, y más aún que este paciente debutó con síncope, ustedes tienen que pensar que el paciente tiene algún trastorno de la conducción, ¿cierto? Entonces, este paciente está bradicárdico y vean ustedes que, entonces ustedes van a decir, bueno, vamos a ver si el ritmo es sinusal o no, y ustedes les han enseñado que el ritmo sinusal tiene una onda P precediendo cada complejo QRS, y ustedes acá ven una onda P, pero acá la onda P no está igual que acá, vean que está más pegada. Acá de hecho ni se ve, acá tampoco se ve, acá sí la ven, acá la vuelven a ver pero más pegada, acá la ven más despegada, acá está casi que metida dentro del QRS, entonces ustedes dicen, bueno, acá hay algo anormal. Y luego se van a buscar y dicen, oiga, mire, acá hay una onda P y acá hay otra onda P. Y acá hay otra onda P, pero estas dos ondas P no vienen seguidas de un complejo QRS. Entonces, cuando ustedes ven más ondas P que QRS, ustedes tienen que pensar que el paciente tiene un bloqueo, ¿cierto? Un bloqueo de la conducción auriculoventricular. Y efectivamente este paciente, entonces, ahí yo les abro para que ustedes participen, aunque ya acá el doctor Wilson Bravo se nos adelantó y nos está planteando la posibilidad de que tenga un bloqueo. Entonces, ¿qué tipo de bloqueo tiene este paciente? Un bloqueo grado MOVIS 1, un bloqueo grado MOVIS 2, grado MOVIS 2, un bloqueo grado 3, o tiene un bloqueo de alto grado, que no es lo mismo que esto, ¿no? Un bloqueo de alto grado no es lo mismo que esto. En otra charlita que tenemos por ahí de bradiarritmias podemos aclarar eso, pero bueno. Exacto, ya están empezando a responder que tiene un bloqueo AB completo. Entonces vamos a ver por qué tiene un bloqueo AB completo para los que no lo han visto. Entonces, definitivamente este paciente, los ventrículos van por un lado y las aurículas van por otro lado. Vean ustedes cómo se ve bonita acá la onda P, acá la onda P, acá la onda P, acá la onda P. Pero entonces ustedes dirán, no, pero doctor, ¿cómo así? Usted nos está tumbando, porque cuando nos hizo la introducción a la charla de cardiopatía isquémica, usted nos habló de isquemia, lesión y de necrosis, ¿cierto? Y nos habló de la onda T, el ST y la onda Q, pero usted en ningún momento habló, pues, de que la isquemia se pudiera manifestar con un bloqueo. Entonces, sí, muchachos, es muy cierto, eso nos pasó. Y por eso traigo este caso, porque es que los pacientes no leen los libros, ¿cierto? Este paciente efectivamente tuvo un dolor torácico y se sincopó, y vean ustedes que cuando le hicieron el electrocardiograma lo que más llamaba la atención, pues claramente tiene también algunas alteraciones del segmento ST que son difíciles de interpretar en este caso porque tiene un ritmo infragiciano, ¿cierto? O sea, es un ritmo ancho infragiciano que va a generar necesariamente unas alteraciones concomitantes del segmento ST y la onda T, pero lo que sí es claro es que este paciente tiene un bloqueo auriculoventricular completo. Entonces este paciente, como había debutado con un dolor torácico previo al síncope, ¿cierto? Porque claramente lo decía en la enfermedad actual, fue llevado a una arteriografía coronaria rápidamente. Cuando se llevó a la arteriografía coronaria se encontró que tenía tapada la coronaria derecha y por eso el paciente tenía un infarto
un infarto agudo de miocardio por oclusión aguda de la coronaria derecha. Y recuerden ustedes que los pacientes que tienen infartos por oclusión de la coronaria derecha, que usualmente produce infarto de la pared inferior, suelen tener como complicaciones bradiarritmias. Estas bradiarritmias son por dos motivos: por hipertonía vagal y porque suele afectarse el sistema de conducción auriculoventricular también en este tipo de infartos. Entonces este paciente básicamente lo que se hizo fue reperfundirlo, y en el transcurrir de las horas y los días el paciente resolvió su bloqueo auriculoventricular completo y se fue para la casita con un estén a nivel de la coronaria derecha que estaba completamente ocluida, sin bloqueo auriculoventricular y con su trastorno de la conducción completo. Entonces vean que el electrocardiograma es tan interesante que no se limita a la onda TST y la onda Q para detectar cardiopatía isquémica, sino que en este caso fue un bloqueo auriculoventricular lo que se generó debido a la isquemia que se estaba generando en el paciente. Listo. Entonces, este paciente se llevó a su arteriografía, se le abrió su coronaria derecha y finalmente lo que tenía era un infarto, y por eso se había bloqueado. Cuarto caso. Entonces, bueno, ahí ya ustedes están escribiendo, todos están de acuerdo. Wilson nos dice que un marcapasos, sí, desde luego a ese paciente se le tuvo que poner un marcapasos en la fase aguda, porque si no le hubiese puesto un marcapasos, pues se bloquea completo. Pues se bloquea completo, no, se puede incluso morir por el grado de bloqueo, y obviamente estaba haciendo un bajo gasto, por eso el paciente se sentía como mareado. Cuarto caso. Entonces, el cuarto caso de esta paciente de 62 años de edad. Motivo de consulta: me arde el pecho. Mire que a ella no le duele, a ella el pecho le arde. Fíjense que es mujer y tiene 62 años, perdón. Entonces el cuadro clínico es cuadro dado por una sensación de ardor en el pecho de 30 minutos de duración, el cual se irradia al cuello y se asocia a disnea, es decir, dificultad para respirar. Al examen físico tenía una frecuencia cardíaca de 80, una presión arterial normal, estaba un poquito taquipnéica, ven que tiene una frecuencia respiratoria de 21, y por lo demás pues no tenía nada que llamar a la atención. Como antecedentes: enfermedad por reflujo gastroesofágico, la señora fumaba pero ya dejó de fumar, no tenía antecedente de hipertensión, de diabetes, de dislipidemia, de enfermedad coronaria familiar, ni tenía otros antecedentes patológicos. Listo. Le hicieron un electrocardiograma y le ven este electrocardiograma. Y acá yo sí voy a dejar que ustedes me digan qué tiene este trazado electrocardiográfico, qué diagnóstico es, o si no saben el diagnóstico, díganme qué les llama la atención en este trazado electrocardiográfico. Listo. Entonces, ahí sí voy a dar tiempo para que ustedes me empiecen a responder, porque este electrocardiograma yo quiero que se lo lleven en la mente. Si ustedes han estado atentos a la charla, ya nosotros dijimos que podía tener esta paciente, ¿cierto? Entonces, revisen el electrocardiograma, miren lo juicioso y díganme cuál es el diagnóstico para ustedes. ¿Tiene un infarto sin elevación del ST? ¿Tiene un infarto con elevación del ST? ¿Tiene alguna otra cosa? ¿Qué les llama la atención de este trazado electrocardiográfico? Entonces, bueno, ahí ya me están empezando a llegar los mensajes. Muy bien. Muy bien. Ya nos están empezando a plantear diagnósticos. No, pues ustedes están muy pendientes de la charla, muchachos. Miren que Ana Nova nos hace un comentario muy importante. Es que dice que los diabéticos, y si son ancianos, no hacen un dolor precordial típico. Y eso es una de las enseñanzas que yo les quiero dar con este caso al final. Muy bien, Ana, por hacernos ese comentario. Y muy bien a todas las demás personas, Kate, Anderson y Melissa, que están escribiendo que esto es un patrón de Winter. Entonces acuérdense, muchachos, que al principio, cuando yo les puse el artículo ese de Jack, en donde hablábamos de los patrones de alto riesgo, hablamos del patrón de Winter. Esto es muy raro, esto casi no se ve en realidad. Yo he visto un solo caso en mi vida. Es un patrón de Winter. Y vean ustedes que yo les decía que ese dibujito que ponían en el artículo no me gustaba tanto, porque en realidad cuando uno ve los casos que están reportados y ve los trazados electrocardiográficos de los reportes que han habido de los patrones de Winter, lo que ve es esto. Y yo les decía a ustedes que se lo aprendieran de esta forma. Pareciera como que la onda T sale del final de la onda S, del QRS. Vean ustedes que en realidad pareciera que la onda T saliera desde allá. Entonces este paciente, fíjense ustedes que tienen en B1, en B3, B4, B5, incluso en B6, esa onda T que pareciera que está saliendo del punto J, que en realidad corresponde a un infradesnivel del punto J, y vean ustedes que acá en ABR está haciendo una elevación discreta del segmento ST. También tiene un infradesnivel acá en D1, en D2, en ABF, ¿cierto? Entonces ustedes tienen un infranivel del punto J en muchas derivaciones y una elevación de ABR. Entonces, acá se nos plantean dos posibilidades, ¿cierto? Claramente tiene un patrón de Winter, ¿cierto? Pero
tiene otra cosa muy interesante en los pacientes que se presentan con dolor torácico, y eso no lo habíamos hablado durante la charla. Ahí todos ustedes están diciendo de Winter, claro, porque lo acabaron de ver, ¿cierto? Porque lo acabaron de ver ahorita hace unas diapositivas, pero nadie me está diciendo qué puede ser esta elevación del punto J en ABR junto con infradeniveles en D2, D3, ABF, B5, B4, B3, B2. Alguien que se anime a decirme qué significa que nosotros veamos en un electrocardiograma un paciente que se presenta con dolor torácico ver un supradesnivel en ABR y un infradesnivel en 6 o más derivaciones, que es así como lo plantea la literatura. Entonces, cuéntenme ustedes, yo sé que esto se les parece un de Winter, y es un patrón de Winter, nadie va a decir que no, pero ojo porque tiene este otro hallazgo, que si no tuviera el patrón de Winter, eso es muy relevante, una elevación del segmento ST en el punto en ABR con infranivel en otras derivaciones. Entonces, ¿qué significa eso? No veo que nadie escriba nada en el chat todavía. Kelly Marisansen Kelly Marisansen es una residente que está rotando actualmente conmigo, entonces sabe de qué estamos hablando. Está proponiendo que sea una enfermedad coronaria multivaso. Carla Ramírez nos está proponiendo que sea una oclusión del tronco, y Sergio también nos propone que sea una oclusión del tronco. Entonces, muchachos, pilas con eso, porque cuando uno tiene una elevación del ST en ABR y tiene un infradesnivel en muchas otras derivaciones, tiene que pensar en que el paciente tenga o una oclusión del tronco, es decir, del tronco principal de la coronaria izquierda, o una enfermedad coronaria multivaso, ¿cierto? Entonces, estas son las posibilidades en este paciente. Pero yo les había dicho a ustedes cuando hablamos del patrón de Winter que algunos pacientes podrían progresar a una elevación del segmento ST. Entonces, por eso a estos pacientes hay que hacerle electrocardiograma seriado, ¿cierto? Y vean el electrocardiograma que se le hizo a este paciente a los 15 minutos de haber ingresado al servicio de urgencias. Vean cómo ese paciente pasó de tener un patrón de Winter a tener una elevación del segmento ST en estas derivaciones justamente en donde veíamos el patrón de Winter. Entonces, se dan cuenta ustedes que no les está diciendo mentiras, que estos patrones progresan a infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, y ahí entonces debemos llamar al hemodinamista urgente, ¿cierto? Porque, ¿qué es lo que sugiere el patrón de Winter? Recuerden, el patrón de Winter sugiere una oclusión proximal de la descendente anterior, y de hecho esas oclusiones proximales de la descendente anterior también pueden producir ese patrón de elevación del ST en ABR con infradesnivel en muchas derivaciones. Entonces, básicamente este paciente tiene un supradesnivel del segmento ST, por si no estábamos convencidos, se le hizo un electrocardiograma después, y vean ustedes que acá, así como yo les decía, hasta el vigilante diagnostica este infarto con elevación del segmento ST, ese paciente progresó a estos cambios tan dramáticos, y miren que tiene un infarto con elevación del ST horrible en toda la pared anteroseptal y lateral, por lo que fue llevado a una arteriografía coronaria, y en esa arteriografía coronaria se le encontró, adivinen qué, una oclusión proximal de la descendente anterior, que es básicamente lo que predice un patrón de Winter. Entonces, vean ustedes la importancia de identificar tempranamente esto, porque cuando a usted les llega este paciente, ustedes de una vez activan el sistema de emergencia y dicen, hay que llamar al hemodinamista porque este paciente tiene un patrón de alto riesgo y porque nos puede progresar a un infarto con elevación del segmento ST. Si esperan, les puede pasar esto, y mientras va pasando esto, básicamente se está perdiendo miocardio viable, listo. Entonces, ya a ninguno de ustedes se les va a olvidar ni que existe el patrón de Winter, ni que un supradesnivel del segmento ST en ABR con infradesnivel en 6 o más derivaciones sugiere una enfermedad coronaria multivaso o un compromiso de tronco. Listo. Acá tenemos el patrón de Winter. Vean ustedes que es más bonito el de nosotros, en verdad, ¿cierto? Es más bonito el dibujito de nosotros que el que nos planteaban en esta publicación del JAC, pero básicamente es para que lo recuerden, ¿vale? Y acá tenemos, de acá en adelante ya no ponemos el casito, básicamente yo les pongo el trazado y les planteo el caso. Este es un caso que tuvimos hace poco, acá en nuestra unidad de cuidado coronario, en donde tuvimos un paciente, es un paciente que ya había tenido una cardiopatía isquémica previamente, ¿cierto? Se le había puesto unos stents, no les voy a decir en cuáles vasos, y luego el paciente llega con estos cambios electrocardiográficos. Entonces, mira, acá tenemos D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF, y B1 a B6. Entonces miren ustedes esto y me dicen si es un infarto con elevación del segmento ST, si es un infarto sin elevación del segmento ST, si no tiene un infarto, si tiene algún patrón específico, y si alguien se quiere aventurar a decir si es un infarto con elevación del segmento ST, si se aventura a decir cuál es el vaso culpable, porque una de las cosas interesantes cuando tenemos infartos con elevación del segmento ST es proponer cuál es el vaso culpable, ¿cierto?
Entonces, usualmente cuando el infarto es de par inferior, el vaso culpable es la coronaria derecha, hasta en el 80% de los casos, porque la mayoría de las personas tenemos dominancia derecha. Si el infarto es de pared inferobasal, puede ser la coronaria derecha o puede ser también la circunfleja. Si el infarto es de pared anterior, pues usualmente va a ser la descendente anterior. Si el infarto es de pared lateral, pues usualmente va a ser la circunfleja. Pero entonces, en este caso, ¿en dónde ven ustedes la elevación del segmento ST? Entonces, bueno, acá Kate Ramos está proponiendo que haya un infarto con elevación del segmento ST lateral alto. Entonces, ella nos está proponiendo un infarto con elevación del ST lateral alto. ¿Por qué? Porque nos está mostrando una elevación del ST en D1 y en ABL. Y cuando yo les puse las derivaciones al principio, y recuerden ustedes el dibujito, que D1 y ABL ven la cara lateral alta, ¿cierto? Entonces, miren que tenemos elevación del ST en D1, en ABL, y tenemos un infradesnivel del segmento ST en D3 y en ABF. Pero vean que también tenemos elevación de este punto J en B2. Entonces tenemos elevación del punto J en D1, ABL y B2. Kate nos planteó que fuera una elevación del segmento ST de la pared lateral, y eso sería básicamente lo que inferiríamos. Pero entonces, ¿cuál sería el vaso culpable? Entonces, vean, este paciente tenía una enfermedad coronaria multivaso, se le ha puesto un stent en la descendente anterior y en la diagonal. Él se fue, pero no se estaba tomando la aspirina y el clopidogrel, se estaba tomando solamente la aspirina, el clopidogrel no se lo estaba tomando. A los 7 días volvió nuevamente con dolor torácico, y básicamente lo que uno tiene que sospechar en ese contexto es que se trombosó alguno de los stents por no estar tomando los medicamentos. Y este es un electrocardiograma típico, característico de oclusión de la diagonal. Entonces, apréndanlo. Elevación del ST en D1, B2 y ABL con infradesnivel en la cara inferior, que sabemos que es D2, D3 y ABF. Acá tiene infradesnivelado D2 y ABF, D3 y ABF, perdón. Y esto es un electrocardiograma típico de un infarto con elevación del segmento ST de oclusión de la diagonal. Este paciente se llevó a arteriografía coronaria ese mismo día, porque obviamente era un infarto con elevación del segmento ST, y se le encontró que tenía un trombo proximal a nivel del stent que se le había puesto en la diagonal. Lógicamente se trombosó porque no se venía tomando de la antiagregación plaquetaria con juicio. Entonces, este caso es para qué. Primero, para que aprendan cuál es el patrón electrocardiográfico de los pacientes que se presentan con IAM, con elevación del ST por oclusión de la diagonal. Y segundo, para que recuerden que tenemos que siempre ser muy enfáticos con los pacientes sobre la importancia de tomarse la antiagregación plaquetaria dual, porque ellos le tienen mucha fe a la aspirina, porque han crecido con la aspirina y siempre han oído hablar de la aspirina en los comerciales y demás, pero el clopidogrel no. Luego pueden restarle importancia a este tipo de medicamentos. Entonces siempre es muy importante sensibilizarlos sobre la importancia de mantener una buena adherencia a la terapia, para que no vayan a llegar con estas oclusiones a nivel de la vasculatura que fue previamente intervenida. Acá tenemos otro caso. Esto es una paciente que llegó, es una paciente de 70 años. Ella había consultado 4 días antes a otra institución por un dolor torácico. No le tomaron electrocardiograma porque el dolor torácico era muy atípico, era una epigastralgia. Le dieron manejo con inhibidor de bomba de protones y la mandaron para la casita. Ese día ella dice que la molestia le duró bastante, le duró más o menos 40 minutos, después le pasó, pero después de esto, la paciente empieza con disnea de esfuerzos, es decir, tuvo ese dolor y ya después empieza a presentar disnea de esfuerzos. Presenta disnea de esfuerzos y el día en que consulta vuelve a presentar dolor torácico, esta vez más leve, de las mismas características previas, un dolor torácico que en realidad era como epigástrico. Y llega y hacen este electrocardiograma. Entonces, ahí yo quiero que ustedes me cuenten qué le ven a este trazo electrocardiográfico, porque definitivamente hay unas claves muy importantes en este trazado, ¿cierto? Que nos sugieren que el dolor que la paciente hizo hace un par de días en realidad no era de origen gastrointestinal, sino era de origen coronario, ¿cierto? Y con este electrocardiograma básicamente yo les quiero enseñar algo muy puntual. Entonces, bueno, acá todavía se demora un poquito en llegarme a mí los mensajes. Vamos mirando igual, es un electrocardiograma que está en ritmo sinusal, tiene una onda P presidiendo cada complejo QRS. Siempre tenemos que hacer la lectura juiciosa del electrocardiograma, no irnos de una vez al segmento ST, la onda T y la onda Q. Acá lo estamos haciendo pues porque si no duraríamos toda la noche acá revisando los electrocardiogramas. Pero ustedes en su práctica siempre tienen que hacer una lectura muy juiciosa del trazado. Listo. Entonces, acá ya nos están planteando que sea una coronaria derecha.
Entonces, bueno, básicamente, ¿qué vamos a observar? Entonces, yo quiero llamarle la atención sobre varias cosas. Primero, la onda T está invertida, ¿cierto? Pero, en este contexto, bueno, ustedes me dirán, eso es una isquemia subepicárdica, y yo no les puedo decir que no. Eso lo van a aprender después. Cuando la onda T invertida corresponde a isquemia subepicárdica, pues usualmente es una onda T más simétrica y picudita hacia abajo, ¿cierto? Acá en realidad lo que estamos viendo son unos cambios electrocardiográficos de un infarto que ha evolucionado. Y yo quiero llamarle la atención sobre algo, y es sobre estas ondas en la pared inferior. Entonces vean ustedes que en la pared inferior el complejo QRS sí tiene unas ondas R chiquiticas, ¿cierto? Ustedes alcanzan a ver unas ondas R. Entonces cualquiera me diría, eso en realidad ahí no tiene ondas Q, ¿cierto? Porque la onda Q es la primera onda negativa del complejo QRS y acá no, acá en realidad lo que tiene es RS, ¿cierto? Pero yo el mensaje que les quiero dar con esto, ¿cuál es? Cuando se necrosa una pared y no se necrosa completa, absolutamente completa, todavía el electrocardiograma puede hacer unos trazos de despolarización, que es lo que nos pintaría la onda R, ¿cierto? Pero vean ustedes que acá definitivamente cambió la morfología normal de estas ondas. Y alguno dirá, bueno, entonces eso es un bloqueo anterosuperior. Ahí puede entrar la discusión, ¿cierto? Pero ¿cuál es el punto, muchachos? Que ustedes no siempre tienen que ver la onda Q para que esa pared haya tenido necrosis. Es decir, el hecho de que se pierda el voltaje de despolarización en las derivaciones también está sugiriendo que parte de ese miocardio que debería estar conduciendo ya no está conduciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá se vieron esas derivaciones, efectivamente no son ondas Q necrosis, pero se perdió el voltaje de despolarización a nivel de esta pared y aparte tiene unas ondas T invertidas que sí, nos puede sugerir que hay isquemia subepicárdica, pero en realidad en este contexto nos sugiere que es un infarto que ha evolucionado y que todavía tiene algo de tejido viable y de hecho por eso la paciente está haciendo una angina. Se le hizo un ecocardiograma, el ecocardiograma efectivamente mostraba alteraciones de la contractilidad segmentaria en la pared inferior y tal como lo han planteado muchos de ustedes, tenía una oclusión de la coronaria derecha, es decir, esa paciente se había infartado, listo, la paciente lo que tuvo inicialmente fue un infarto, encontramos ocluida la coronaria derecha, como tenía isquemia porque tenía dolor, esta coronaria derecha fue reperfundida y el ecocardiograma definitivamente mostraba que tenía unas alteraciones de la contractilidad segmentaria en la pared inferior. Entonces, como de todos los casos tenemos que aprender algo y de todos los casos hemos aprendido algo, lo que yo quiero que ustedes aprendan de este caso es lo que yo ya les había mencionado en unas diapositivas previas, que la onda Q o buscar alteraciones en el complejo QRS es muy importante. Y si bien aquí no hay onda Q, quiero que se lleven ese mensaje, que no necesariamente tiene que haber onda Q para que en esa pared haya habido necrosis, solamente que la necrosis no fue transmural, fue parcial, hay todavía algo de tejido viable que conduce y despolariza, pero eso no quiere decir que no haya necrosis en esa pared, listo. Es un concepto un poquito más enredado, pero yo sé que ustedes me lo entienden perfectamente, yo sé que ustedes entienden a qué estoy haciendo referencia. En este caso particular, básicamente, es darles ese mensaje sobre la importancia de revisar también el complejo QRS y la onda Q, porque eso nos puede sugerir que el paciente ya tuvo un infarto previo y que por lo tanto el dolor torácico que tenga ahora también es de etiología isquémica. Ahora este electrocardiograma. Bueno, este electrocardiograma está muy interesante porque integra varias de las cosas que les he querido venir enseñando en el transcurrir de la charla. Quiero que rápidamente ustedes participen y me cuenten ¿qué le ven a este electrocardiograma? Entonces, listo, todos estamos de acuerdo en que este electrocardiograma tiene una elevación del segmento ST, ¿cierto? Pero acá la pregunta no va a ser si es con elevación del segmento ST o sin elevación del segmento ST, porque ya ustedes son unos duchos, ya ustedes son unos expertos. Si les hago esa pregunta, ya todos me van a responder muy fácil que es un infarto con elevación del segmento ST. Acá ya vamos a ponernos más finos. La pregunta ¿es un infarto con elevación del segmento ST de la pared, bueno, de qué pared, ¿cierto? O de qué paredes y cuál es el vaso comprometido, ¿cierto? O sea, lo que yo quiero que ustedes escriban en el chat en este momento es cuáles son las paredes comprometidas, cuál es el vaso probablemente culpable y si ustedes quisieran hacerle alguna otra derivación al paciente. Ya les di muchas pistas, pero entonces, bueno, listo. Merlin dijo que es un infarto con elevación del segmento ST. Eso está muy bien, pero quiero que lo que les digo, que me digan cuál es el vaso culpable, si le quieren hacer otras derivaciones y cuáles son las paredes comprometidas, porque este electro está muy bonito. Esto también fue un caso que nos llegó esta semana. Es que justamente ustedes estuvieron muy de buenas. Teníamos la charla y empezaron a llegar unos casos súper interesantes con electros muy chéveres para que compartiera con ustedes en la charla de hoy. Entonces Wilson nos dice, Wilson ha participado bastante, Wilson nos dice que es un infarto inferolateral. Claro, porque Wilson le da ahí como una elevación del segmento ST en B6,
también tiene un poquito como en B4, pero en B6 se le ve elevado, ¿cierto? Wilson nos plantea que sea coronaria derecha y Stephanie antepara que sea coronaria derecha. Bueno, entonces me quedan debiendo para inferior, listo. Hay algo que nadie me ha dicho. Listo. Kate Ramos sugiere hacer derivadas derechas para descartar que haya un compromiso del ventrículo derecho. Eso está muy bien. O sea, siempre que haya un infarto, entonces, bueno, vamos a empezar por el principio. Hay algo que nadie me ha dicho. Muy bien, Ana Nova. Ana Nova me dice que ella sospecha que haya infarto de la pared posterior. Entonces vamos a redondear porque es que miren que a ustedes se les van olvidando las cosas, ¿cierto? Nadie me había dicho que podía tener un infarto de la pared posterior o basal. Y vean que tiene infradesnivel del segmento ST en B2 y B3. Y yo ya les había dicho, ya habíamos visto un paciente con un infarto de la pared posterior, ¿cierto? Entonces recuerden, siempre que ustedes vean esto, pared posterior, pared posterior, pared posterior. Entonces vamos a leer en orden. Entonces tiene un infarto con elevación del ST en la pared inferior. Listo, porque tiene elevación del segmento ST en D2, D3 y ABF. Y eso es pared inferior. Listo. Pero también tiene elevado un poquito el punto J acá en B6. Eso nos tiene que llamar la atención, ¿cierto? Porque B6 está muy lejos de la pared inferior. Y tiene infradesnivel del segmento ST en B2, B3 y B1. Entonces, cuando uno tiene un infarto de la pared inferior, tiene que plantearse. Tiene extensión del ventrículo derecho, como nos planteaba la compañera, entonces toca hacerle derivaciones derechas, ¿cierto? Derivaciones derechas para ver si también hay un infarto del ventrículo derecho, porque eso es muy importante. Y como tiene infradesnivel del segmento ST en B2 y B3 y ABR, muchachos, ya lo habíamos dicho, ¿qué tenemos que hacer? Derivaciones posteriores. ¿Para qué? Para ver si es un infarto inferior solito o un infarto inferobasal, porque en realidad esta pared se llama la pared basal. Entonces, le hacemos las derivaciones posteriores para ver si tiene un infarto basal. Entonces, hacemos derivaciones derechas para ver si tiene compromiso derecho, hacemos derivaciones posteriores para ver si tiene compromiso basal. Y la otra pregunta que yo les había hecho a ustedes era si ese paciente tenía, ¿cuál era el vaso culpable? Entonces, cuando tenemos un infarto de la pared inferior, el vaso culpable depende de cuál sea el vaso dominante, ¿cierto? Puede ser dominancia derecha o dominancia izquierda. Cuando la dominancia es derecha, pues el infarto de la pared inferior es por culpa de la coronaria derecha. Cuando la dominancia es izquierda, el infarto de la pared inferior es por culpa de la circunfleja. Entonces la pregunta es, ¿hay cosas electrocardiográficas que nos permiten inferir si es más la derecha o más la izquierda? Y yo ahí les había dicho, ¿ustedes se acuerdan al principio, en las primeras diapositivas, cuando les decía que se aprendieran que D1, D2 y D3 iban de izquierda a derecha? Entonces ahí está uno de los tips. Si el ST está más elevado en D2 que en D3, perdón, que en D3 está acá, eso quiere decir que es más probable que la oclusión esté del lado izquierdo, ¿cierto? O sea, de la circunfleja. Si el ST está más elevado en D3 que en D2, nos sugiere más que sea la coronaria derecha, porque acuérdense que la D3 está más hacia la derecha. Si se acompaña de infradesnivel de ABL, sugiere que sea la coronaria derecha, porque ABL está al contrario de D3. Si se acompaña de supradesnivel de ABL, que está hacia el lado izquierdo, sugiere que sea la coronaria izquierda. En este caso particular, muy interesante, tiene infradesnivel de B6 también. ¿Y B6 qué lado ve? ¿El izquierdo o el derecho? B6 ve el lado izquierdo, ¿cierto? ¿Y ustedes qué dicen? ¿Que está más elevado en D3 o en D2? La verdad que está muy difícil definir si está más elevado en D3 o en D2, porque ese ST está ahí todo raro, ¿cierto? Acá está un poquito complejo. Pero si uno se pone a mirar el punto J, pareciera que el punto J fuera un poquito más bajito en D2 que en D3, ¿cierto? Acá se nos pone muy complejo. Pero bueno, esas son como las consideraciones a tener en cuenta. Entonces, hacer derivaciones posteriores, hacer derivaciones derechas y tratar de definir cuál es el vaso culpable. Esos tips que les acabo de dar para definir el vaso culpable no son 100% fiables, ¿cierto? No son 100% fiables. Perdón, acá yo pensé que tenía el otro trazado, pero se me olvidó ponerlo. A este paciente se le hicieron derivaciones posteriores y efectivamente tenía un infarto con elevación del ST también de la pared posterior. Se le hicieron derivaciones derechas y las derivaciones derechas estaban normales. Y en conclusión, cuando se llevó la arteriografía coronaria, el vaso que estaba ocluido era la circunfleja. El tip en dónde estaba, acá en B6, ¿cierto? Como B6 estaba elevado, probablemente ese era el que nos daba mayores pistas a que el compromiso era de la coronaria izquierda, y en realidad acá la diferencia entre D2 y D3 no nos ayudaba, y ABL no estaba ni infradesnivelado ni supradesnivelado. Entonces, en realidad acá la que nos estaba dando la ayuda era B6, y sobre todo, como tenía también compromiso de la pared posterior o de la pared basal, pues eso también puede pasar por oclusión de la circunfleja. Entonces, este electrocardiograma nos enseña muchas cosas, es un trazado súper interesante. Ahora, ¿qué tiene este electrocardiograma?
este electrocardiograma, pues, es para que me digan el diagnóstico de una vez, ¿cierto? Yo quiero que aquí no me digan si tiene un infarto con elevación del ST o un infarto sin elevación del ST. Yo quiero que me digan cómo le llamarían a esto. Le llamarían lesión subepicárdica, lesión subendocárdica, isquemia subepicárdica o isquemia subendocárdica, basándonos específicamente en los cambios pues, que tenemos acá en el ST en la pared anterior. Perfecto. Entonces, bueno, este lo vamos a pasar relativamente rápido. Ya ustedes están expertos en esto. Entonces, definitivamente tiene, bueno, vamos a ver que tiene un infranivel del segmento ST en la pared inferior y tiene un supranivel del segmento ST en la pared anterior. Bien, que tiene compromiso septal, B1, B2 está elevado, ya incluso ven que está casi dibujando ondas Q y está elevado en B3 y B4. Esto se llama entonces, muchachos, recuerden ustedes, por ser ST es lesión y por ser hacia arriba la lesión es lógica, porque tiene L de lógica, es una lesión subepicárdica. Listo. Es una lesión subepicárdica, un infarto muy bonito con elevación del segmento ST de la pared anterior. ¿Y qué quiero llamarle la atención de este? Muy bien, ahí están respondiendo muy bien, lesión subepicárdica. ¿Qué quiero llamarle la atención de este trazado? Que cada vez que ustedes vean un infranivel del segmento ST en algunas derivaciones, váyanse a buscar supranivel del segmento ST en otras. Es decir, hay pacientes que pueden presentarse solamente con infranivel del segmento ST, pero es que ustedes en la fase aguda tienen que determinar si tiene elevación del segmento ST o no. Entonces, siempre que vean infranivel del segmento ST en una cara, váyanse a buscar por todas partes elevación del segmento ST. Si no lo encuentran, hagan las derivaciones especiales, porque lo emergente es definir si el paciente tiene o no tiene un infarto con elevación del ST por las implicaciones terapéuticas que esto tiene. Listo. Y acá tenemos otro trazo electrocardiográfico de un paciente que también se presentó con un dolor torácico al servicio de urgencias. Esto también fue un caso muy reciente que nosotros tuvimos. Y digamos que ustedes ya tienen bastante la lección aprendida con este tipo de casos, ¿cierto? Entonces vemos claramente un infranivel del segmento ST en B2, B3 y en B1, B2 y B3. Acá se tiene que sospechar siempre un infarto de la pared posterior, y de este electrocardiograma quiero llamarles la atención sobre otra cosa, y es que vean ustedes que en la pared inferior hay una elevación del segmento ST, que vean que es muy discreta, pero sí alcanza a tener 1 milímetro por encima de la línea de base del electrocardiograma. Vean que se eleva en D3 y vean que se eleva en ABF, cumple criterios para elevación del segmento ST porque es 1 milímetro o más. Y veamos que también tenemos acá un compromiso a nivel del septum con un infranivel del segmento ST de B1, B2 y B3. Lo hemos repasado hasta el cansancio. En estos casos debemos sospechar un compromiso posterior. Pero este caso tiene una cosa mucho más interesante, que tal vez se nos está pasando porque estamos viendo el segmento ST. Y vean ustedes que el paciente también tiene un trastorno del ritmo. Ese paciente también tenía un bloqueo auriculoventricular completo. Vean ustedes que la onda P está disociada del complejo QRS. Listo, vean ustedes que la onda P va cayendo de forma irregular entre la onda T, acá miren que cayó entre el complejo QRS y la onda T deformándola, cae acá, hay una disociación y el paciente está evidentemente bradicárdico, 300, 150, 100, 75, 60, tiene una bradicardia con un ritmo de escape y un infarto con elevación del segmento ST de la pared inferior, que sugiere también compromiso de la pared basal o posterior por el infranivel del segmento ST en B1, B2 y B3. Y es muy correcto lo que están diciendo ahí, también tiene unas ondas Q ya acá que tienen exactamente 40 milisegundos de duración, por lo que también tiene una necrosis ya instaurada de la pared inferior. Estas son las derivaciones derechas de este paciente que acabamos de ver. Y vean ustedes que acá el ST no se veía tan elevado en la pared inferior, pero acá ya se ve claramente elevado. Acá sí ya el diagnóstico es mucho más sencillo. Ya tiene unas ondas, puede decir, ya está haciendo algo de necrosis, pero aún así tiene el segmento ST elevado. Se le tomaron derivaciones derechas y vean ustedes que en las derivaciones derechas, que son estas, B4, B5 y B6, R, porque esas son las derechas, acá yo se los marqué acá porque pues obviamente acá el pedacito de papel donde estaba marcado quedó cortado, y vemos que no tiene extensión al ventrículo derecho. ¿Cómo veríamos si tuviera extensión al ventrículo derecho? Deberíamos ver una elevación acá en B4R, B5R y B6R. La derivada que más sirve para ver elevación del segmento ST en las derivaciones derechas es B4R. Listo. Y para ya casi finalizar, ya vamos finalizando con los casitos. Eso es un paciente que se presentó al servicio de urgencias con dolor torácico. Llegó con dolor torácico,
perdón, había tenido dolor torácico, cuando llegó al servicio de urgencias ya no tenía dolor torácico. Se le hizo una troponina, la troponina fue negativa, pero cuando se le hizo el electrocardiograma se vio este patrón electrocardiográfico que ustedes ven ahí. Yo quiero que ustedes me cuenten, muchachos, a qué corresponde este patrón electrocardiográfico que ustedes están viendo. Ya lo hemos visto durante la charla y la idea es que ustedes ya estén en capacidad de hacer el diagnóstico de este caso. Y ya que tenemos este patrón tan bonito, cuéntenme cuál es el vaso que probablemente se encuentra ocluido. Entonces, acá tienen que llamar la atención sobre el segmento ST, la onda T, vean si tiene ondas Q patológicas, cómo se llama ese patrón y qué sugiere la presencia de ese patrón. Los organizadores del evento van a tener que darle un premio a Wilson porque Wilson está muy participativo y muy acertado. Listo. Sergio Zabaleta también está opinando y ambos están considerando que es un síndrome de Wellens. Pero entonces, ¿es un síndrome de Wellens tipo A o tipo B? Wilson y Sergio, que ya escribieron ahí la respuesta. Recuerden que nosotros habíamos puesto el dibujito antes. Y Wilson nos dice que sugiere una oclusión de la descendente anterior. Entonces, muchachos, sí es un síndrome de Wellens, muy bonito, supremamente bonito. Vean ustedes esa onda T bifásica que habíamos planteado previamente en uno de los dos tipos. Hay tipo A, tipo B o tipo 1 y tipo 2. En diferentes libros pues, o referencias los llaman de cualquiera de las dos formas. Y lo que sugiere efectivamente es una oclusión de la descendente anterior. ¿Qué es típico del Wellens? Que el Wellens se presenta cuando el paciente no tiene dolor torácico. Es decir, pueden ver ustedes este patrón incluso en ausencia de dolor torácico. Recuerden ustedes que este patrón que estamos viendo corresponde al síndrome de Wellens tipo A o tipo 1. Vean ustedes acá. Listo. Definitivamente nadie en lo absoluto puede negar que esta onda T y este segmento ST son completamente similares al patrón que nos plantea acá el artículo de Jack, en donde definitivamente estamos ante la presencia de un síndrome de Wellens tipo A. Este paciente fue llevado a una arteriografía coronaria y efectivamente se encontró una oclusión de la descendente anterior, un electrocardiograma supremamente bonito, que por eso lo guardé para presentárselo a ustedes en esta conferencia. Acá tenemos otro trazado electrocardiográfico. Eso es un paciente también que se presenta con un cuadro clínico dado por un dolor torácico. Yo quiero que ustedes me digan qué tiene este electrocardiograma. Es un electrocardiograma supremamente bonito. Muy bien, ya mucha gente había diagnosticado el síndrome de Wellens tipo A. Eso es un electrocardiograma muy bonito. Y ya también lo hemos mencionado en el transcurrir de la charla. Pero obviamente no los voy a sesgar. Yo quiero que ustedes me digan si esto es un infarto, si no es un infarto. Y si es un infarto, ¿qué les sugiere los hallazgos electrocardiográficos a ustedes? Que ya ustedes lo aprendieron en la charla. Miren bien en dónde hay supradesnivel, en dónde hay infradesnivel, si hay supradesnivel o si no hay supradesnivel, si hay infradesnivel o si no hay infradesnivel. Y me dicen qué les sugiere este electrocardiograma tan interesante. Este electrocardiograma es de hace 2 semanas. Un paciente que nos llegó hace 2 semanas. Muy bien, tiene una taquicardia sinusal, perfecto. Sí tiene una taquicardia sinusal que está corriendo a una frecuencia muy cercana a los 150 latidos por minuto. Anderson Felipe Arias está participando y él ya nos sugiere alguna posibilidad diagnóstica. Entonces vamos a revisar el trazado rápidamente. Entonces, bueno, muchachos, definitivamente hay unos cambios en el segmento ST, ¿cierto? Que son muy importantes. Vamos a ver que hay infranivel en D2, D3, ABF, B2, B3, B4, B5 y un poquito de B6. O sea, tiene infranivel en casi todos lados. Y vean que tiene supranivel en ABR. Y ya previamente habíamos discutido, yo les dije que esto se lo tienen que aprender. Cuando ustedes ven esto, básicamente lo que esto sugiere es una enfermedad coronaria multivaso o una enfermedad con compromiso del tronco. Listo. ¿Qué es lo interesante acá? Lo interesante acá es que este paciente se llevó a cateterismo cardíaco y tenía compromiso de tronco, tenía un compromiso de tronco distal con una oclusión del 80% y también tenía una enfermedad coronaria multivaso, tenía oclusión de la descendente anterior, tenía oclusión de la circunfleja y tenía oclusión de la coronaria derecha. Mejor dicho, estaba tapado. ¿Por qué? Porque este paciente tenía un antecedente muy importante que era tabaquismo y era diabético. Esa combinación es supremamente heterogénica. Este paciente llegó con esa enfermedad coronaria multivaso, la indicación fue revascularización miocárdica quirúrgica por parte del grupo de cirugía cardiovascular.
Entonces, otro patrón que no quiero que se les olvide. Entonces, ya hemos repasado el Wellens, el de Winter, el patrón de alto riesgo por supranivel de la ABR, que sugiere enfermedad coronaria multivaso o compromiso de tronco. Hemos repasado el infarto de pared posterior hasta el cansancio. Mejor dicho, si a alguno de ustedes se les pasa un infarto de pared posterior, sería el colmo. Y con el que estamos ya casi terminando, que es el infarto que sugiere enfermedad coronaria multivaso o compromiso de tronco, que es muy importante que ustedes lo recuerden por las implicaciones que esto tiene. Entonces, muchachos, ya después de haber revisado todos esos patrones, y después de haber repasado todos estos electrocardiogramas y todos estos casitos tan bonitos, ustedes en este momento tienen que preguntarse, después de esta charla, ¿yo me siento en la capacidad de definir si mi paciente tiene o no tiene cardiopatía isquémica? Muchachos, si la respuesta es que sí, hemos hecho un buen trabajo durante la charla, hemos hecho un buen trabajo con el comité organizador de este evento tan importante que está haciendo la UNAP. Si ustedes en este momento ya se sienten mejor capacitados para definir si su paciente tiene una cardiopatía isquémica, lo logramos y ustedes hoy han aprendido a enfocar el paciente con dolor torácico en urgencias. Para que no les pase, y hablando pues de este meme que está muy de moda durante esta semana, para que no les pase esto, ¿cierto? Que lleguen ustedes con un paciente con dolor torácico al servicio de urgencias, interpreten de manera errónea que el electrocardiograma está normal y cuando llamen a cardiología les diagnostique pues el infarto de pared posterior o todo eso que a ustedes ya se les ha pasado. Pero yo sé que a ninguno de los que asistió a esta charla se les va a pasar pues ninguno de los patrones por lo menos que hemos repasado, porque en realidad tuvimos muchos casitos, estuvieron muy de buenas porque en estas últimas 2 semanas me llegaron casos muy interesantes que pude compartir hoy con ustedes. Invitar a los muchachos a revisar este libro. Este fue un libro que precisamente lo traigo porque me llena de felicidad contarles que lo publicamos el año pasado con un grupo de especialistas de medicina interna de Santander y el resto del país, en conjunto con la ACME, y ahí ustedes, los que son de la UNAP de Bucaramanga, pueden identificar varios de sus profes, el doctor Cadena, el doctor Boris Vesga y el doctor Jaime Alberto Gómez, que son internistas, el doctor Boris Vesga es cardiólogo y el doctor Miguel Osvaldo Cadena, geriatra de allá de Bucaramanga, con quienes publicamos este libro, por aquí estoy yo, en donde se hablan de muchas de las enfermedades de medicina interna y hay un apartado muy grande sobre enfermedades cardiovasculares. E invitarlos también, este es un libro que publicamos más recientemente con el grupo de trabajo de aquí de cardiología de la Universidad Pontificia Bolivariana, junto con nuestra coordinadora de posgrado y mis compañeros de fellow, el doctor Palmesano, que los estuvo acompañando, ya actualmente cardiólogo, que los estuvo acompañando en una de las charlas previas. Publicamos este libro que es solo de cardiología, en donde se abarcan muchos de los temas, incluyendo infarto con elevación del ST, sin elevación del ST, bradiarritmias y muchos otros temas. Libro que está disponible incluso para la venta online. Lo pueden adquirir para formato virtual y cuesta pues como en dólares, como $15-20, porque yo sé que nos están viendo otros países, y en pesos pues son como unos 60.000 pesos. Acá están los autores, mi profesora coordinadora de posgrado, mis compañeros, aquí estoy yo también. Y finalmente pues invitarlos. Este tipo de charlas yo las estoy cargando en este canal de YouTube para los que se quieran suscribir. Y finalmente, pues agradecerles a todos en el canal de YouTube me pueden encontrar así como Dr. Adrián Bolívar. Agradecerles a todos por la asistencia, agradecerle al comité organizador por la invitación. En el Instagram hemos estado cargando casitos semana a semana, casos de los cuales ustedes estuvieron acá observando y viendo. Algunos de los casos interesantes que nos van llegando yo los voy compartiendo ahí en el Instagram. Estas últimas 2 semanas no hemos subido porque hemos estado muy ocupados, pero la idea es irlo discutiendo para que ustedes pues vayan aprendiendo todas estas cositas. Muchas gracias al comité organizador por la invitación a este evento. Una alegría poderlos acompañar. Como les dije, Bucaramanga es mi casa y la UNAP es nuestra facultad de hermana, y espero pues que hoy hayan aprendido muchas cosas sobre cardiopatía isquémica y que no se les vayan a pasar muchas cositas de aquí en adelante en la interpretación del electrocardiograma en los pacientes con dolor torácico en el servicio de urgencias. Un abrazo para todos y mil gracias nuevamente. Doctor, muchísimas gracias por su participación y por su excelente charla. Entonces vamos a empezar con la sesión de preguntas. Tenemos varias. En primer lugar, preguntan cuál es la principal diferencia en cuanto a la especificidad y sensibilidad de las troponinas de alta sensibilidad versus las contemporáneas. Uy, no, en realidad la diferencia es abismal. Las troponinas de alta sensibilidad, como su nombre lo indica, son muchísimo más sensibles. De hecho, hoy por hoy, los algoritmos diagnósticos que plantean las guías de infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, básicamente lo que sugieren es usar troponinas de alta sensibilidad. Hay algoritmos, ahora la especificidad lógicamente va a bajar, ¿cierto? Es decir, ustedes tienen que tener en mente que una troponina se puede elevar por un infarto, pero también se puede elevar por muchas otras cosas. Se puede elevar por un trombomina, se puede elevar por una misión aórtica, incluso por patologías cardiovasculares, por una sepsis.
por cualquier otra entidad, pues se puede elevar. Entonces podemos tener elevación de la troponina en realidad por muchas otras cosas. Entonces, si bien la sensibilidad aumenta, con la troponina de alta sensibilidad, la especificidad disminuye un poco. Podemos tener elevación de troponinas por muchas otras cosas, y esto es algo que genera mucha confusión a veces, porque el paciente llega escéptico, a alguien se le ocurrió pedir una troponina, la encuentra positiva y llaman al cardiólogo, pues sospechan un patrón en realidad, porque el paciente los algoritmos que se ponen actualmente ya están validados, los algoritmos de 0 horas y 1 hora, o 0 horas, 3 horas, eso depende del tipo de reactivo que ustedes tengan en la institución. Y los puntos de corte también van a depender del tipo de reactivo que ustedes tengan en cada una de las instituciones. En Foscal yo sé que tienen, allá en la UNAP, que tienen disponibilidad de troponina de alta sensibilidad. Acá nosotros pues obviamente también tenemos disminuir la sensibilidad y la que tengan esa. Lo importante es que ustedes aprendan a interpretar la troponina de los sitios de los 40 bajan, porque lo que les digo, tienen diferentes puntos de corte, y que estén familiarizados con ella y sepan hacer una adecuada y juiciosa interpretación de esa troponina. Listo, doctor, muchas gracias. La siguiente pregunta era, doctor, entre los hallazgos de bandera roja, ¿cuáles son los que se presentan más frecuentemente en nuestro medio? Los hallazgos de bandera roja. Sí, doctor, entre los hallazgos de bandera roja o equivalentes ST. Ya. Ok, en los patrones de alto riesgo. Listo, pues mira, digamos, con base en la experiencia que yo he tenido, pues que yo afortunadamente estado en contacto con cardiología, no solamente ahora que soy fellow de cardiología, sino hice rural cardiología, con medicina interna en nuestro hospital, en el hospital universitario de Santander, llega mucho caso. Lo más frecuente es, yo creería que vemos mucho paciente, más de lo que uno quisiera en realidad, con patrones que sugieren enfermedad coronaria multivasa o enfermedad del toco. El Wellens se ve con relativa frecuencia también. El infarto de pared posterior, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces no lo buscan. Entonces tenemos que acostumbrarlo a buscarlo y ustedes se van a dar cuenta que ese se presenta con mucha frecuencia. Si tuviera que organizarlos en orden descendente, yo diría que el de pared posterior es más frecuente, el de coronaria multivasa, afortunadamente, son mucho menos frecuentes. Y como yo les dije, en mi experiencia personal solamente he visto ese caso, que lo vi justamente allá en el Hospital Universitario de Santander, un paciente remitido de Málaga, ahí de Santander. Entonces eso sería como lo más frecuente. Ahora, desde luego, eso excluyendo el infarto franco con elevación del segmento ST, ¿cierto? Que eso ustedes lo tienen que tener súper presente siempre, el infarto con elevación del segmento ST. Esos serían como los que más vemos en nuestro medio en realidad. Yo creo que eso es como lo que más se ve. Listo, sí señor. Bueno, una tercera pregunta. Tenemos, doctor, ¿en qué casos estaría indicado agregar a la terapia antiagregante usual un inhibidor glucoproteína 2B3A como el Abciximab? No, digamos, el uso de los inhibidores de glucoproteína 2B3A es reserva del hemodinamista, ¿cierto? Eso no se deben emplear de manera rutinaria. Usualmente quien define si se usan ese tipo de medicamentos son los hemodinamistas. Y los hemodinamistas definen ese tipo de medicamentos como hacen los hallazgos de la terapia coronaria. Usualmente a quien se le deja, y en nuestro medio, en realidad, el que más usamos es el tirofiban. Usualmente se le deja a los pacientes que tienen una alta carga trombótica, hacer la terapia coronaria. Ustedes pueden tener una platerosclerótica, pero si tienen una alta carga trombótica o es un trombo, lo que se ve solamente, usualmente es en esos pacientes en los que los hemodinamistas, a su discreción de concepto, definen dejar el inhibidor de la glucoproteína 2B3A. Usualmente en nuestro medio lo que usamos es el tirofiban, listo. Pero eso no, digamos, al que está en urgencias no le corresponde definir eso, ese inicio, o pues a los cardiólogos clínicos, a los internistas, a los médicos que trabajan en urgencias, no es a los que les corresponde definir eso. Entonces ustedes en urgencias no se tienen que complicar la vida o estresarse por pensar si le van a poner o no le van a poner a ese paciente un inhibidor de la glicoproteína 2B3A. Pasamos a una última preguntita ya porque ya está como tardecito. Entonces no sé si tengan alguna otra pregunta que sería como la última. Sí, señor. Una última pregunta. Doctor, entre los fármacos disponibles para la terapia antiagregante, ¿cuál se prefiere usar entre clopidogrel y ticagrelor de acuerdo con su perfil de seguridad? Listo. Esa es una pregunta muy buena. Digamos, a ver, en nuestro medio juega un papel muy importante la disponibilidad, ¿cierto? Infortunadamente es algo que tenemos que tener en cuenta. Lo que está actualmente recomendado como terapia casi de primera línea es el prasugrel, de hecho, ¿cierto? Tenemos que el prasugrel y el ticagrelor son mucho más potentes como antiagregantes. El clopidogrel es con el que más experiencia tenemos, pero digamos que su potencia como antiagregante es menor.
En los pacientes que tienen un alto riesgo isquémico, preferimos usar prasugrel o preferimos usar ticagrelor. Recuerden ustedes que el prasugrel está en los pacientes que tienen antecedentes de enfermedad cerebrovascular, está contraindicado. No debería usarse en los pacientes mayores de 70 años o en los pacientes con un peso menor a 60 kilos. Entonces, eso es una consideración a tener en cuenta. Y tampoco deberíamos iniciarlo en aquellos pacientes en los que se desconozca la anatomía coronaria, porque en dado caso el paciente vaya a ser llevado a revascularización quirúrgica, el riesgo de sangrado aumenta muchísimo. El ticagrelor es un inhibidor P2Y11 también muy potente. Hay que tener en consideración que el paciente no vaya a tener un alto riesgo de sangrado, ¿cierto? Porque si el paciente va a tener un alto riesgo de sangrado, ahí sí nosotros preferiríamos el clopidogrel. Y lo que les mencionaba de la disponibilidad, que hay que tenerlo en cuenta, ¿cierto? En nuestro sistema, no todas las aseguradoras dan el ticagrelor y el prasugrel. Luego, si ustedes le prescriben un ticagrelor a un paciente a veces del régimen subsidiado, existe tristemente la posibilidad de que no se lo den siempre. Entonces, el paciente tendría un alto riesgo de trombosis del stem. En cuanto al uso del clopidogrel, pues es con el que más experiencia tenemos, y hay algo muy importante a mencionar, y es que no es, digamos,